Bueno, en este video quiero referirme dentro de la línea de hipolipemiantes a algunos aspectos de las estatinas, atorvastatina y rosuvastatina, o sea, nuestro Liponor y Astende. Para comenzar a hacer un poco de historia, ya que nuestros abuelos crecían sin preocuparse por los niveles de colesterol, porque recién en la década del 50, a partir de un estudio que es el estudio Framingham, que se comienza a realizar en esa época en cercanías de Boston, se obtienen los primeros datos epidemiológicos disponibles sobre aterosclerosis. Concretamente, hasta ese momento alguien que había tenido un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular, bueno, simplemente había tenido mala suerte, pero quedó claro en ese estudio que tanto los niveles de colesterol altos como las cifras de presión arterial elevadas eran factores de riesgo que predisponían a la enfermedad vascular. En la década siguiente, en la década del 60, se abre el debate sobre la hipótesis lipídica, es decir, la hipótesis de que la disminución de los niveles de colesterol podía cambiar la historia natural de la enfermedad y prevenir riesgo cardiovascular, pero en ese momento las opciones de tratamiento existentes, que eran fibratos como el clorfibrato, las resinas de intercambio como la colestiramina y el ácido nicotínico, que hoy por hoy siguen disponibles, pero son de eficacia limitada y por lo tanto no podían marcar una diferencia muy importante. En la década del 70 hay un avance importante porque se identifica el receptor hepático de LDL, es decir, el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, porque es el colesterol que está yendo a depositarse a los tejidos, y se caracteriza a una enzima hepática, la HMG-CoA reductasa, como la enzima reguladora de la síntesis de colesterol. Y se le desarrollan los primeros inhibidores para esta enzima, para controlar de esa forma la producción de colesterol a nivel hepático. En la década del 80 se introducen las primeras estatinas, la lovastatina y simvastatina, y entre los 80 y los 90, los principales estudios con estatina confirman la hipótesis de lípidos, es decir, se verifica ya con tratamientos más efectivos, que son las estatinas, se verifica que el descenso de los niveles de colesterol protege digamos, y mejora la salud cardiovascular, y esto transforma la práctica médica porque a partir de ahí el colesterol es un objetivo importante de tratamiento en prevención. Y no solamente el colesterol total, es decir, la suma de todos los colesteroles, sino que se caracteriza al colesterol LDL, el colesterol de las low density lipoproteins, es decir, las lipoproteínas de baja densidad, como el objetivo principal de tratamiento. O sea, no es todo el colesterol, sino hay que bajar sobre todo el colesterol LDL. Y para bajar el colesterol LDL tenemos diferentes tipos de estatinas, diferentes moléculas que han aparecido. Y la pregunta es, ¿son todas iguales? En algún sentido sí, todas actúan de la misma manera, sabemos que inhiben la HMG-CoA reductasa, todas lo hacen del mismo modo, pero tienen diferencias, por ejemplo, en esta tabla queda evidente que en cuanto a su vida media, hay algunas que tienen vida media muy prolongada, como el atorvastatin, que llega hasta 30 horas, o la rosuvastatina, 19 horas, mientras que otras tienen una vida media muy breve, de 2 horas o menos. En cuanto a su biodisponibilidad, vemos que hay fármacos que tienen, como el atorvastatin, una relativamente baja biodisponibilidad y otros que tienen mucho más elevada, como la pitavastatina. La unión de proteínas es más o menos igual en todos los casos, excepto en el pravastatin, que es más baja, y una diferencia quizá más relevante es que hay moléculas lipofílicas, es decir, que tienen afinidad por las grasas, y esto les permitiría atravesar más fácilmente las membranas celulares para llegar con más facilidad dentro del hepatocito e inhibir la HMG-CoA reductasa. Este es el caso, por ejemplo, del Liponor, del atorvastatin. Mientras que otras, como la rosuvastatina, que es hidrofílica, tiene más dificultades para atravesar barreras lipídicas, membranas celulares, y debe ser introducida en la célula aprovechando transportadores, moléculas transportadoras que existen y que la introducen
entonces en el citoplasma para llegar hasta la HMG-CoA reductasa. Esto podría plantear una diferencia en cuanto a eficacia, ya que una atraviesa más fácilmente membranas y llega más fácilmente a su sitio de acción. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, no se ha traducido esto en una diferencia apreciable. En cuanto al metabolismo, digamos, diferentes subsistemas de citocromos dentro del hígado son los encargados en general de su metabolismo, y esto tiene que ver con las posibilidades de interacciones medicamentosas, que por otra parte son más o menos iguales para todas las estatinas, y en definitiva, bueno, la excreción urinaria, que es baja en todos los casos, la más alta es del pravastatin. Es decir, estas diferencias farmacocinéticas, que son algunas bastante destacables, finalmente carecen de mucha importancia porque no tienen su correlato clínico, es decir, llevadas al terreno de la práctica, de la terapéutica y del paciente, no marcan una diferencia apreciable ni en eficacia ni en seguridad. Así que en ese sentido, podríamos decir que las estatinas comparten características de clase para lo cual son todas iguales. Sin embargo, son todas iguales. Y en términos de descenso estimado de colesterol LDL por molécula y por dosis, hay tablas que muestran cómo se comporta cada una de ellas. Y vemos que si lo que buscamos es, en general, un descenso de los niveles de LDL de un 30% hasta un 50%, porque en menos de 30 ya teníamos con los viejos fibratos. Lo que nos importa es, en la terapéutica moderna, es lograr descensos de más del 30% del LDL. Esa es la ventaja de las estatinas. Entonces, para lograr este descenso, vemos que solamente en la atorvastatina a las dosis usuales lo consigue, y la rosuvastatina también lo consiguen. Descensos menores, descensos más leves, pueden lograrse con simvastatin, con la vieja lovastatina, pero en términos de eficacia entonces y de descenso de colesterol malo por molécula no son todas iguales. Claramente, la atorvastatina y la rosuvastatina son las dos más eficaces en cuanto al descenso que logran del colesterol LDL. Se aclara, bueno, que no toda la literatura científica es unánime en este porcentaje de descenso que se puede obtener. Esta tabla expresa una estimación de datos que no tiene por qué coincidir exactamente con otras tablas similares, pero aproximadamente es un promedio de cómo se comporta cada una de las estatinas que tenemos hoy disponibles en el mercado. Reitero, las más eficaces para lograr descenso de colesterol son la atorvastatina, metroliponor, y la rosuvastatina, metroastende. Y basado en esto, el Colegio Americano de Cardiólogos y la Asociación Americana del Corazón, junto con la Sociedad Europea de Cardiología, han establecido que se puede medir o valorar el tratamiento con estatinas de acuerdo a su intensidad. Por ejemplo, un tratamiento de baja intensidad es aquel que reduce el colesterol en 20 o un 30%. El de moderada intensidad entre un 30 y un 40, y más de un 40 se logra con alta intensidad. Y aquí de vuelta se plasman las diferencias, porque para estas instituciones, para estas sociedades, los tratamientos de baja intensidad se pueden hacer con lovastatin, con pravastatin o con simvastatina. Los de moderada intensidad prácticamente con cualquiera, es decir, utilizando las estatinas más débiles con altas dosis o las estatinas más, digamos, potentes con menor dosis, por ejemplo, 10 o 20 miligramos de atorvastatin o 5 o 10 de rosuvastatina. Pero cuando vamos a ver qué estatinas pueden utilizarse para tratamientos de alta intensidad y reducir el LDL más de un 40%, aquí solamente quedan en juego el atorvastatina alta dosis, 40-80 miligramos diarios, o la rosuvastatina, también alta dosis, 20 a 40 miligramos diarios. Aquí se menciona también al simvastatina 80, pero esto es una dosis muy elevada y difícil de cumplir. En general se prefieren estas otras dos
drogas, rosuvastatina y atorvastatina. Así que aquí se manifiesta nuevamente que no son todas iguales. Hay algunas que son más débiles, digamos, que solamente sirven para tratamientos de baja a moderada intensidad y solo atorvastatina y rosuvastatina sirven para tratamientos de moderada, pero también de alta intensidad para lograr un exigente, digamos, una exigente reducción de los niveles de colesterol LDL. Y finalmente, en cuanto a la tolerancia, tolerabilidad, ¿son diferentes? Bueno, la tolerabilidad de las estatinas, si bien es cierto que a mayor dosis es más probable que aparezca algún tema de tolerancia, los estudios epidemiológicos de relevamiento de eventos adversos de estatinas muestran que de cada 100 pacientes tratados con estatinas en general, el 70-80%, es decir, 7 u 8 de cada 10 pacientes toleran bien el tratamiento. Se sospecha intolerancia en un 20 o un 30% de los casos, pero solamente se verifica esa intolerancia en un 5 o 6%. Quiere decir que de 100 pacientes tratados con estatinas, solamente un 5 o un 6% realmente tendrán intolerancia y tendrán que cambiar la dosis o directamente suspender el tratamiento. Pero la gran mayoría, fíjense, 95 de cada 100 de los pacientes puede ser tratado con estatinas. Y aquí, en este sentido, son todas bastante parecidas, teniendo en cuenta que muchas veces la tolerabilidad tiene que ver con la dosis utilizada más que con la molécula que se está utilizando. Bien, con esto doy por finalizado el contenido de este video y les propongo seguir con el tema en próximos. Hasta pronto.